Durante años, el estrés ha sido un problema que afecta a la sociedad a nivel mundial. Y Coatepeque, Quetzaltenango no es la excepción. Pocos conocen el concepto y las causas que originan este trastorno. Estrés, ansiedad e incidencias de suicidios en el municipio de Coatepeque. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Suele ser normal hasta que llega a un punto en el que afecta su vida diaria. Para informarnos más, nos abocamos al licenciado Walter de Paz, psicólogo del Centro de Salud en el municipio de Coatepeque, quien nos da a conocer lo siguiente. El estrés es una carga cotidiana que nos va a dar a nosotros el impulso de todos los días. Si el estrés supera el umbral de tolerancia y se empieza a comenzar como un estrés inadaptado que me va a generar ansiedad, lo más recomendable y lo primero que hay que hacer es que la persona descargue todo eso. ¿Cómo? A través de ejercicio físico, entre 20 a 30 minutos todos los días, es lo más saludable para reducir los niveles de estrés. Segundo, una alimentación sana, agua pura, suero, comida saludable, en este caso pues frutas y verduras, y evitar pues lo más posible comer comidas muy condimentadas o con mucha grasa. Sería lo segundo. Lo tercero, que se rodee de personas que sean positivas, en el sentido personas que no tengan conductas insanas como tabaquismo, alcoholismo o drogadicción, sino que sean personas que tengan, por ejemplo, medios sociales como fábricas de sonrisas, un grupo de apoyo que apoya a personas mayores, o si no, en este caso, tener intereses sanos, como por ejemplo pintar, practicar algún deporte, ya sea natación, fútbol, básquetbol, o si no, en otro caso, leer. Serían como que las cosas más básicas, pero si nada de eso le es útil a la persona porque no se puede estabilizar, aún sigue incontrolable, lo más prudente que hay que realizar es que vaya a un médico, que se descarte que no haya ninguna condición física, y si los resultados médicos apuntan de que no hay nada físico que deteriore la salud, lo psicológico es donde se debe de abordar a resolver aquellas presiones que está viviendo la persona. Y eso lo va a lograr a través de buscar ayuda profesional, consultando con cualquier profesional de la salud mental, un psicólogo clínico o un psiquiatra. Existen dos tipos principales del estrés. El tipo de estrés agudo es la forma más común. Surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. El estrés es una respuesta psicofisiológica ante un contexto determinado. O sea, cualquier cosa que yo haga, voy a manejar un nivel de estrés. La diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés es una respuesta inmediata de nuestro sistema fisiológico y la ansiedad es un estado de aprensión. Es un estado que va a tardar mucho más tiempo que el estrés. El estrés tarda inmediatamente, 2, 3, 5 minutos. La ansiedad le va a tardar entre 10, 15, 20, 60 a 120 minutos. El estado de aprensión. Esa sería la diferencia, la intensidad de los síntomas. Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas, impacientes y estén tensas. Suelen describirse como personas con mucha energía nerviosa, siempre apuradas y cortantes. Las relaciones interpersonales se deterioran con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve así un lugar estresante para ellas. El estrés crónico dura por un periodo de tiempo prolongado. Una persona puede sufrir de estrés crónico si tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puede acostumbrarse tanto al estrés que no se dé cuenta que es un problema y si no se controla a tiempo puede causar problemas de salud. El estrés y la ansiedad es casi que lo mismo, pero hay que diferenciarlo. Todos vamos a manejar estrés y ansiedad en la vida. Se vuelve inadaptado o se vuelve enfermo cuando ya el ser humano pierde todas las
áreas adecuadas para poder regularlo. O sea, que si antes yo salía a jugar pelota y eso me reducía el estrés y la ansiedad, pero ahora juego pelota y no me doy cuenta que no disminuye, ya se convierte en algo insano. Y la diferenciación es que no vamos a poder vivir en un mundo sin estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque el hecho de estar vivos tenemos que enfrentar estas demandas. Y lo logramos cuando la mayor parte de las cosas que desenvolvemos lo hacemos al menos a un ritmo adecuado. Pero cuando el ritmo se acelera y mi nivel de afrontamiento ya no va a ese ritmo, empiezo a declinar. Ahí es donde es un problema realmente. El estrés y la ansiedad siempre van a ser mecanismos humanos y se vuelve problema cuando la persona ya no encuentra los medios para poder descargarlo. Eso sería directamente lo relevante en esa parte. Muchas veces ignoramos estos trastornos que a largo plazo se convierten en un gran problema. Uno de ellos es la ansiedad. Sabiendo la importancia de estos trastornos, nos hemos abocado a la licenciada Gloria Varillas, trabajadora social de la institución Fundabien. Bueno, como sabemos, ¿verdad? Este trastorno, pues, en nuestra actualidad podemos ver que es algo que ya podemos verlo en nuestras vidas cotidianas. Y pues, como sabemos, ¿verdad? La ansiedad es un trastorno de la salud mental. Recordemos que nosotros como seres humanos es de vital importancia poder contar con una buena salud mental. Y pues actualmente, ¿verdad? Son muchas las circunstancias que abarcan y en ello podemos notar, ¿verdad?, de que actualmente el ser humano, a través de las situaciones que suceden a su alrededor, como la presión en el trabajo, su situación financiera, el entorno familiar, pues estos pues son síntomas muy vistos, ¿verdad?, en este trastorno que como personas pues hemos observado, ¿verdad?, que ha sido como que algo frustrante para ellos, ¿verdad? Entonces es como una acumulación de sentimientos que en la actualidad llegan muchos, si no llevan un tratamiento adecuado o no reciben alguna disciplina de algunas actividades que deben realizar, pues pueden llegar hasta la muerte. La ansiedad es una emoción que en algún momento las personas experimentan. Esto ayuda al organismo a prepararse para alguna cosa importante. La ansiedad es un estado fisiológico en el cual un ser humano va a ir manejando y que le va a ayudar a enfrentar todas las situaciones de la vida cotidiana. La ansiedad es prácticamente un estado que nos ayuda a atacar ante situaciones adversas o huir de situaciones muy catastróficas. La ansiedad se vuelve un problema cuando la persona pierde la autorregulación y ya no encuentra los mecanismos para poder aliviar la tensión. Y cuando ya no lo puede aliviar, empieza a tener muchos problemas significativos en su salud física, en su salud psicológica, emocional, en las relaciones sociales y ante todo, ¿verdad?, en el desempeño de la vida cotidiana. La ansiedad produce una reacción fisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. Tenemos una ansiedad totalmente saludable que nos impulsa todos los días a prepararnos y hacer todas las cosas de la mejor forma y haciéndole frente a estas adversidades. La ansiedad se vuelve patológica o se vuelve enferma cuando la persona ya no encuentra ningún medio. Y la ansiedad patológica es cuando hay una fobia social, o sea, mi sistema nervioso autónomo se empieza a acelerar ante situaciones sociales y empieza a activarse cuando yo no quiero que se active. Hay también una ansiedad situacional. Voy a tenerle miedo a ciertos aspectos solo cuando vaya a un lugar determinado. Por ejemplo, me da un ataque de pánico en los ascensores. Después ya no voy a utilizar los ascensores
porque voy a creer de que me puede dar un ataque de pánico. Un ataque de pánico es cuando voy a tener una colección de signos y síntomas. Aceleración del ritmo cardíaco, mareos, migraña, manos sudorosas, palpitaciones, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales, miedo y la sensación de que me va a pasar algo muy mal, como que un accidente cerebrovascular o un derrame. Hasta ahí se vuelve realmente la ansiedad un problema y ya no nos ayuda en el desempeño cotidiano, al contrario, nos reduce el nivel de funcionalidad que tenemos en nuestra vida diaria. Ya no puedo saludar, ya no puedo relacionarme con otras personas, ya no salgo de mi casa porque me da miedo a que me pase algo malo. Y poco a poco, cuando ya me doy cuenta, entro en un círculo vicioso que necesitaré después de una ayuda profesional, tanto psicoterapéutica como farmacológica. Las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Una de las principales causas es de que primero, si en la familia hay una persona que ya tiene antecedentes, que ha tenido ya sea depresión, ansiedad o cualquier problema psiquiátrico, hay un 50% de predisposición que la persona vaya a tener cualquier problema psiquiátrico. En este caso sería ansiedad. Si mi abuela era ansiosa, es muy posible que mi mamá tal vez no lo desarrolló en un punto patológico, pero yo ahora como nieto ya no lo puedo controlar, más las situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo presiones laborales, presiones económicas, presiones académicas, presiones familiares. Toda esa carga poco a poco me va a ir deteriorando y ya no voy a tener yo maneras saludables de poder enfrentar ciertas situaciones. La ansiedad se vuelve en un momento marcada totalmente cuando la persona tiene una alteración de su sistema nervioso autónomo, independientemente de dónde esté encontrado, pero que su sistema se haya activado por más de 15 minutos y que la persona, a raíz de esa activación, no haya podido encontrar un medio de poder tranquilizarse, a raíz de ese trauma específico que le sucede, va a tener la idea de que posteriormente va a ir desarrollando esas crisis y nadie le va a ayudar. Y ahí es donde la ansiedad, la persona lo encuentra como algo insaludable, intolerante y algo que le puede acortar la vida, desde la percepción de la persona, porque ningún trastorno de ansiedad le va a causar la muerte físicamente, pero sí le va a causar un deterioro para que usted sea útil en las áreas de la vida. A menudo, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Yo tuve la oportunidad de tener un caso muy cercano en nuestra institución con un niño, ¿verdad? No, prácticamente fue a través de los juegos, ¿verdad? Los padres de familia tomaron la decisión de quitarle el teléfono y pues fue traumante realmente cuando el padre de familia contaba la historia de lo que les había pasado como familia, ¿verdad? Porque prácticamente yo observé hasta qué grado pudo haberles afectado al entorno familiar. El padre de familia en esta ocasión fue el padre, ¿verdad? Porque la mamá estaba todavía en cuidados intensivos con su hijo. Porque el papá relataba, ¿verdad?, de que su hijo se mantenía solo en el teléfono. Cuando decidieron quitarle su teléfono, él ya no hallaba en qué ocupar su tiempo, ¿verdad? Incluso vino y se le ocurrió decirle a sus hermanitos que se fueran a jugar al ahorcado. Dice que sus hermanos, dice que le comentaron, no, nosotros no vamos a jugar eso, y lo dejaron solito. Cuando los padres de familia llegaron al hogar, dice que se percataron que el niño mayor no estaba en la casa. Y cuando preguntaron, pues uno de ellos mencionó que su hermano se había ido a jugar al ahorcado. Y ellos pues nunca pensaron hasta qué grado podía el niño al ver esta situación, haberles dicho a él, juguemos al ahorcado, ¿verdad? Y fue traumante porque el padre de familia llegó a ver a su hijo colgado. No sabemos la situación, ¿verdad?, del tiempo que el niño estuvo así, pero cuando el padre logró rescatarlo, hoy en día la situación de nuestro usuario pues es dura, ¿verdad?, porque prácticamente él quedó como vegetal por una asfixia provocada en el tiempo que no llegó el oxígeno al cerebro, ¿verdad? Y hoy decimos nosotros, ¿verdad?, y decían los padres de familia, ¿verdad?, lo que sufren ahora como padres, ¿verdad?
y a pesar de que han llevado tratamientos, han estado con equipo multidisciplinario, para ellos aún siguen siendo como traumante volver a contar la historia de su hijo, ¿verdad? A pesar de que reciben rehabilitación integral, él todavía no ha logrado poder como reacomodarse a sus actividades de la vida cotidiana, ¿verdad? Incluso van como por pasos, ¿verdad?, en su recuperación, aunque será muy difícil que él logre rehabilitarse y tener una actividad, una vida normal como la tenía antes. Pero podemos darnos cuenta que como padres de familia, aunque estemos al pendiente de nuestros hijos, pueden haber ciertos puntos, ¿verdad?, donde ellos enfoquen su tiempo, ¿verdad?, pero no lo hagan de una buena calidad, ¿verdad?, y si no, lo hacen en contra de lo que no deberían hacer. Y estos juegos actualmente es porque algunos padres de familia nos olvidamos prácticamente de que nuestros hijos requieren un poquito más de tiempo y disciplina. Y ahora ellos nos cuentan, ¿verdad?, y nosotros seguimos dando seguimiento a este caso. Y siempre lo comentamos, ¿verdad?, porque para nosotros ver fotografías del antes y el después, sí realmente nos llena de mucho dolor, ¿verdad?, de sentimientos encontrados entre los padres de familia, ¿verdad? Y ellos comentan, como les decía, a pesar de que reciben apoyo, actualmente todavía tienen ese temor con sus demás hijos, ¿verdad? Estos sentimientos interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar. Bueno, actualmente él, cuando estuvo con su tratamiento, regresó a recibir su tratamiento de rehabilitación. Prácticamente venía como un vegetal, ¿verdad? Incluso comía a través de una sonda. Entonces, esta rehabilitación virtual le ha ido a poder él realizar otras actividades, ¿verdad? Ahorita ya se sienta, ya se sostiene, ya utiliza un andador para poder trasladarse. A comparación de que llegaba, le estoy hablando de hace 8 meses, él llegó en una camilla de una ambulancia, ¿verdad? Entonces, conforme los meses han ido pasando y el tratamiento ha sido adecuado para él, ¿verdad? Hablamos de una rehabilitación virtual porque en este caso pues hace incidencia un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y eso pues ha ayudado o ha sido una ventaja para que el tratamiento de nuestro usuario funcione. Estos sentimientos son desproporcionados en comparación con el peligro real. Cuando hay una carga genética en la familia de cualquier trastorno mental, la persona que vaya a ser la siguiente generación tiene un 50% de riesgo. Ese 50% de riesgo no significa que sí vaya a tener un trastorno, pero si la calidad de vida no se alimentó bien, las presiones sociales no las media, las situaciones familiares no las regula, las situaciones laborales está estancado, bloqueado, realmente toda esa carga que se denomina estrés va a abrir la puerta a que entre la ansiedad como una situación donde se desborda y la persona ya no puede ponerle autocontrol a las áreas donde se tiene que desenvolver de la mejor forma. Entonces, significa que si alguien de la familia tiene una predisposición genética del 50%, el otro 50% que lo dictamina es su ambiente. Si crece en un ambiente muy tóxico, muy de riesgo, muy violento, muy insano, hay mucha predisposición a que tenga un trastorno de ansiedad. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Recordemos que actualmente una de las situaciones que afectó mucho fue la pandemia. Entonces, recordemos que como padres de familia, muchas familias no tenían ese contexto de poder convivir y estar encerrados, ¿verdad? Entonces, nosotros lo observábamos en nuestros casos con los niños porque teníamos mucho usuario con problemas de lenguaje y problemas a nivel cognitivo, ¿verdad? Pero nos extrañaba mucho ver la tartamudez en el niño, ¿verdad? Entonces, cuando llegaban con nosotros como que exploraban casi todo lo que ellos querían realizar, ¿verdad? Hacían sus actividades de una forma con mayor hiperactividad. Entonces, a veces cuando sucede esto, analizamos el caso con el equipo multidisciplinario y referimos a veces con el profesional, ¿verdad? Encargado, por ejemplo, en este caso en el área de psicología, para que pueda evaluar
Si en un dado caso también se necesita puntos de vista neurológicos, hay que buscar apoyo neurológico, o en este caso puede ser hasta psiquiátrico, porque cuando se hace de esta manera se le platica al padre de familia que es necesario medicar, entonces hay que acudir con otro profesional que les pueda ayudar. Es así como nosotros le damos seguimiento a los casos, dependiendo las actividades, las actitudes, cómo es su comportamiento, porque a veces el comportamiento, como es en casa, a veces también lo hacen cuando realizan sus actividades de rehabilitación. La mayor parte de mis casos clínicos desde el año 2018 para la fecha del año 2022 es estrés y ansiedad, pero han incrementado a raíz de pandemia. No significa que antes no había, no. Antes de pandemia las personas consideraban que la salud mental no era importante. Después de pandemia se dieron cuenta que sí, que si uno al perder la salud mental pierde todo. Entonces los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada, la fobia social, la fobia situacional, es muy común en adolescentes y en este caso adultos mayores. Las fobias o la ansiedad a objetos es muy común en niños. Por ejemplo, le tienen miedo a un payaso, le tienen miedo a un perro, porque han tenido un evento traumático o una mala experiencia con anterioridad. Entonces eso ha hecho que el niño o niña tema por su vida y crea que está en riesgo. Y eso hace que su sistema nervioso se active. Pero sí, tanto ansiedad hemos abordado en niños, adolescentes, personas mayores. Y en la vejez, la ansiedad es la ansiedad a la muerte. El hecho de que una persona tenga 70 años y sepa que tarde o temprano tiene que morir, si la persona no acepta el hecho de que pues, la muerte es parte natural, siempre va a vivir con miedo de que le visite la muerte. Y al final no va a vivir tranquilamente y va a tener siempre ese miedo a morir, que es normal, ¿verdad? Fíjate que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Entonces, el profesional, por ejemplo, en el área, los casos más comunes los identificamos en terapia de lenguaje y educación especial. Cuando ellas tienen esa duda, entonces lo comentan al área médica. Entonces el médico pues recomienda que podamos acudir con un neurólogo y siempre se le solicita al usuario llevar el informe correspondiente del profesional. Cuando sucede esta situación, el médico ya nos da los puntos de vista, qué fue lo que opinó el neurólogo de acuerdo a la situación que presentaba, ¿verdad? Segundo paso, ya las compañeras, ya el mismo neurólogo nos dice si necesita psicología o no, o nosotros en la evaluación del caso vemos que lo amerita, se refiere. Pero si el psicólogo dice, bueno, nosotros no podemos dar el tratamiento, o directamente a veces el médico lo identifica, de una vez refiere al área de psiquiatría. Y a veces ese es uno de las situaciones, porque actualmente, como sabemos, en el municipio de Coatepeque no contamos con profesionales en el área de psiquiatría, pero en la ciudad de Quetzaltenango sí, ¿verdad? Entonces se hacen esas alianzas para poder brindarle ese apoyo a los niños, ¿verdad? Que en este caso, pues, podemos decir que de los 264 usuarios que tenemos, pues aproximadamente entre de 20 a 30 usuarios hemos dado apoyo psiquiátrico, ¿verdad? Se han hecho referencias. Siempre platicamos, ¿verdad?, al usuario, ¿verdad?, que la ayuda de estos profesionales, pues ellos brindan herramientas para mejorar su vida cotidiana, porque a veces ellos también, si no logramos explicarles por qué razón necesitan esa ayuda, ellos lo toman como otra forma, ¿verdad?, de decir, hasta llegar al extremo de decir estamos locos, ¿verdad?, pero no es por eso, sino que nuestros mismos mecanismos de acción que tenemos y esos sentimientos que manejamos necesitan hasta un cierto punto ser medicados, pues porque recordemos que la ansiedad y la depresión es un tema que ahorita podemos, como lo mencionaba usted al principio, ¿verdad?, hablar de la muerte de la persona. Entonces, ¿cómo poder hacer que ellos entiendan que lo que están haciendo pues tiene repercusiones, pero a la vez hay otras formas de poder resolverlo? Bueno, entre personas jóvenes se puede decir que el rango de edad es a partir de los 12 años a los 19 y después se abre a los 24 y finaliza a los 36 y posteriormente se vuelve a abrir de 60 años en adelante, que ya es directamente una ansiedad existencial, ¿va?, que es el miedo a morir.
Tristemente, la mayoría de personas que sufren estos trastornos suelen ocultarlo de los demás. Por miedo a ser criticados, esto hace que sea aún más difícil ayudarlos. Con el tiempo, estas personas llegan a un punto en el que pierden sentido a la vida, caen en depresión y todos sus problemas los ven imposible de solucionar, encontrando así como única opción de salida la muerte. Por supuesto que sí. Por ejemplo, ya sabemos de que la ansiedad y el estrés son puertas a múltiples enfermedades y caminos, y entre ellos el suicidio lamentablemente es uno de los caminos que opta la persona que comete algo en contra de su vida. El estrés de la vida, el hecho de no soportar las cosas cotidianas, las presiones familiares, las presiones estudiantiles, las presiones económicas, tarde o temprano el vaso que la persona está llenando o acumulando se desborda, y es ahí donde en realidad es un problema, porque cualquier persona puede cometer suicidio. Si mi vida es muy estresante y no encuentro los mecanismos para ponerle un orden, tarde o temprano voy a colapsar, y ese colapso puede ser depresión, puede ser suicidio, o puede ser el que la persona cometa algo mucho más grave en contra de otros o de sí mismo. Bueno, nosotros directamente que tengamos casos identificados, no. Pero, por ejemplo, en el entorno de nosotros sí, ¿verdad? Pero han manifestado los mismos usuarios, ¿verdad? Cuando hay situaciones que se les ha salido de las manos, ellos mismos comentan, incluso hasta cuando ellos dicen, ya no voy a llegar a mi tratamiento. O sea, desde ahí nos llama la atención por qué no llegan al tratamiento, ¿verdad? Aunque nosotros siempre exhortamos, porque a veces, como mencionábamos anteriormente, pueden ser por situaciones financieras, familiares, ¿verdad? No sabemos si hay violencia, situaciones del entorno. Entonces se investiga, ¿verdad?, el caso para poder reinsertarlos. Pero como les decimos a veces, ¿verdad?, si usted no nos cuenta, nosotros no nos enteramos, ¿verdad? Entonces es una manera fácil de lograr la comunicación. Mire, papá o mamá, si usted no nos cuenta, no nos enteramos, ¿verdad? Coméntenos en algo, podemos apoyarle. Entonces como que se sienten con esa confianza, pero algunos, los que se logran ir y no sabemos por qué, o se encierran, o guardan sus sentimientos, pues no sabemos qué pasa, ¿verdad? Hemos tenido bastante incidencia, tristemente, del año 2020 para el 2022. Llevamos más de 20 casos de suicidio en el municipio. Lamentablemente, cuando llegan al hospital, no se da la tipificación de muerte por el hecho de suicidio. O sea, llega al hospital y no se pone murió por suicidio, sino ponemos murió por intoxicación, murió porque ahorcamiento. Solo ponemos la causa de la muerte, pero no lo tipificamos como suicidio. Y si no tenemos esa tipificación, no tenemos una base de datos a nivel epidemiológico. O sea, a nivel epidemiológico significa de que no tenemos datos para saber de 10 o 100 personas cuántos se vayan a cometer suicidio, porque en el sistema de tercer nivel no hay un buen registro. Y eso, pues, en nuestro municipio va a mejorar, dando siempre nuevas pautas de recomendación a las personas que laboran en el proceso informático de dicho centro. Sí, bueno, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos, hasta yo me incluyo en esto, ¿verdad?, porque como lo decía anteriormente, es importante tener una buena salud mental. Recordemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues es parte de nuestra vida cotidiana. Sabemos que hay situaciones, ¿verdad?, que nos llegan a afectar duramente, pero recordemos, ¿verdad?, que a veces todas las situaciones tienen solución si le buscamos alguna forma de poder solucionarlo. Pero sí es importante que cuando estemos en situaciones así busquemos el apoyo de un profesional. Pues al menos pacientes míos que hayan sufrido estrés o ansiedad, afortunadamente pues lo hemos aliviado, los hemos tratado y al menos los hemos recuperado en su expresión adecuada. PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, juntamente con los juzgados, envían a personas que lamentablemente han tenido un fracaso al momento de suicidarse, y ha hecho que la ley los obligue a ir con un profesional de la salud. El profesional de la salud, cuando alguien va obligado por el hecho de haber fracasado ante un suicidio, la verdad que si no tiene un factor protector, que en este caso sería familia, amigos o alguien que le apoye,
Es muy difícil sacar de la raíz del fondo a una persona suicida si no se cuenta con un centro hospitalario adecuado, porque hay gente que no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nadie, y en cualquier momento que se vaya de la clínica puede cometer suicidio. Es ahí donde se necesitan centros asistenciales especializados, en donde se tenga aquellas personas que han cometido suicidio y que afortunadamente están vivas, pero que se hospitalizan por un determinado momento y que se les da ya recuperación cuando las ideas suicidas se han desaparecido de la mente y ha aprendido a tener nuevas herramientas para afrontar la vida. Profesionales en el área de psicología cuentan con herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra vida cotidiana. Entonces son tips que nos sirven y que nos ayudan, ¿verdad? O cambiar nuestro mismo estilo de vida, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer sanamente, en ciertos momentos realizar actividades de convivencia, ¿verdad? Porque tampoco podemos estar encerrados o privarnos de ciertas situaciones, pero todo con límites, ¿verdad? Eso que digamos, hacer una convivencia, convivir, pero siempre tomando ciertos límites, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena actividad física, una buena salud mental y poder desarrollarnos también en nuestro trabajo, en nuestras áreas cotidianas. Lo más esencial sería de que por favor no estás solo ni tampoco estás sola. Y los padres de familia mucho menos, ¿verdad? Contamos con una clínica especializada que habla sobre maternidad y paternidad responsable. A los jóvenes que en algún momento ya están iniciando su relación, específicamente en la parte sexogenital, y no saben sobre los métodos anticonceptivos, pues la orientación es importante. Al final, lo ideal es que no dejemos ninguna duda, ninguna pena, ningún dolor. Para eso está el profesional de la salud mental. Lo importante es que por favor lleguen a los centros gratuitos. Sé que por la parte privada es muy caro, pero existe actualmente en Coatepeque muchos centros asistenciales que brindan ayuda psicológica de forma gratuita. Lo importante es que usted venga, asista y sepa que no está solo en esta vida. Sería lo más ideal. Es importante tratar el estrés y la ansiedad antes de que se conviertan en un problema grave. Luego de realizar una encuesta para saber si las personas conocen acerca del problema que genera el estrés y la ansiedad y sus posibles desenlaces, estos son los resultados. ¿Sabe qué es la ansiedad? ¿Tiene conocimiento de los tipos de ansiedad que existen? ¿Conoce qué es estrés? ¿Ha padecido de estrés, ansiedad o ambos estados de ánimo? ¿Cuál es el factor que lo llevó a entrar en un estado de ansiedad o estrés? ¿Aún padece de ansiedad o estrés? ¿Le gustaría tratarse? ¿Conoce de alguien que padezca de ansiedad o estrés? Al padecer de ansiedad o estrés, ¿pensó en algún momento quitarse la vida? ¿Ha escuchado de casos de suicidio por ansiedad o estrés? ¿Sabe si existe algún lugar para poder tratar este problema? Con la intención de poder contribuir a la población coatepecana, la Municipalidad de Coatepeque, en conjunto con USAID y con el apoyo incondicional de Universidad Regional de Guatemala, sede Coatepeque, realizaron la apertura de una clínica psicológica municipal el 25 de octubre de 2021, prestando los servicios de terapia del habla, atención a problemas post-COVID, tratamiento a pacientes con trastornos de estrés y ansiedad con un rango aproximado de edades que oscilan entre los 14 a 25 años. La visión es que las y los coatepecanos tengan una mejor calidad de vida en su entorno familiar y social. La clínica psicológica se encuentra ubicada en el segundo nivel de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Coatepeque, atendiendo de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si desea más información para ser atendido, puede comunicarse al número de teléfono 4563-4599. Si sufres alguno de estos trastornos, no te dejes caer. Tú tienes el poder de controlar tus emociones y ver la vida desde otra perspectiva.